Un mensaje de amor, fe y esperanza en la voz de Dr. Jehová Medina. ¿Qué hay en una oración? Si la gente supiera la facultad que Dios concede a una oración, la gente oraría más y tenía menos problemas y una vida más plena, porque la oración nos conecta con lo sobrenatural. La oración provoca que el cielo te bendiga. La oración hace que el favor de Dios esté continuamente en tu vida. Y hoy vamos a conocer los secretos de la oración. La oración es la conexión entre lo natural y lo sobrenatural. Y de esa unión entre lo natural y lo sobrenatural se crea una atmósfera espiritual que es un principio, escuche bien, que en un principio era inexistente, o sea que no existía, pero a través de la oración las traemos a la existencia. Eso es lo que hace la oración, traer a la existencia lo que no existía, las oportunidades, las posibilidades. Hablando de este ámbito, cuando tú y yo oramos, Dios puede hacer un milagro en tu salud. Dios puede hacer un milagro en tu salud. Tú puedes haber sido diagnosticado de una enfermedad terminal, como el testimonio que escuchamos de la hija de Pedro Jiménez, que cuando la llevan al Seguro Social de Zaragoza, sus pulsos eran casi nulos, sus pulsos vitales. Y a pesar de eso, el doctor no daba un diagnóstico bueno para su hija. Después de estar algunos días ahí en el Seguro Social, no sé cuántos días, me habla y voy y me traslado al hospital, al del Seguro Social de urgencias. Y llego ahí y la mamá estaba desesperada y dice: mi hija está muy grave y siento que tal vez se muera. Pero mi hija lo mandó llamar. Y ya hablamos con la trabajadora social para que usted al momento de llegar lo dejen entrar. Y cuando yo quise entrar, había una mujer de seguridad bajita y dice: usted no entra aquí. La primera oposición que recibimos ahí fue: usted no puede pasar. Y la madre desesperada le dijo: ya hablamos con una trabajadora social, le dijo que puede pasar, pero dice: ya su turno acabó, yo no recibí órdenes. Entonces yo empiezo a hablar con ella y le digo: mira, yo soy pastor, ella está pidiendo por mí, ella está pidiendo solo una oración. Dice: ore desde ahí, si Dios quiere hacer algo lo va a hacer desde afuera, no tiene usted que entrar. Ya me sentía como el centurión: di la palabra y mi sierva sanará. Y le dije: mira, es cierto, pero aún Dios necesita y usa a los médicos para sanar a la gente, y Dios usa a los pastores para traer sanidad a la gente y consuelo. Digo: por humanidad déjame entrar. Me cierra la puerta y al minuto la abre y me dice: pase. No sé Dios qué hizo en su corazón, pero yo ya estaba ahí por Dios, destinado a entrar, no importando si hubiera una oposición en el camino. Llego y la veo en una camilla, pero el escenario era terrible. Si alguna vez usted ha ido a urgencias, es terrible. Hay gente que ni siquiera alcanza camilla, están en las sillas con el suelo. Es terrible el escenario que uno ve ahí. Y por su situación estaba en una camilla, ella me ve y empieza a llorar, sus labios resecos, completamente delgada, porque lo único que se estaba alimentando era de la sonda. Su cuerpo no aceptaba alimentos. Y ella me ve y me dice: ¿usted cree que me puedo sanar? Dios no me envía donde Dios no espera ver un milagro, pero donde Dios espera ver un milagro, Dios me envía. Digo, esto es un testimonio, vas a ver el poder de Dios manifestado en tu vida. Y empecé a orar por ella, la llevé a reconciliarse con Dios, a pedirle perdón por su alejamiento. Y empecé a orar por ella y le dije: no morirás, sino vas a dar testimonio. Dije:
para el domingo vas a estar en la iglesia dando testimonio de que el Señor te sanó. ¿Y qué día fuimos? ¿Qué día habrá sido, esposa? ¿El miércoles o jueves que fuimos al seguro? ¿Recuerdas? Fue un miércoles o un jueves. Y yo le dije, para el domingo vas a estar aquí. O sea, de la semana pasada, esto fue en la semana pasada. Pero el domingo, o sea, hoy vas a estar dando testimonio. Los médicos le dijeron a él, aquí se va a tener que quedar todavía tu hija como 12 días más, 12 días más. Cuando yo salí de ahí del hospital, en ese momento él iba llegando y yo iba saliendo y no nos alcanzamos a saludar ni siquiera a cruzar miradas. Pero él dice que mientras iba rumbo al hospital, él se soltó en llanto y algo le decía en su corazón que su hija había sanado. En el momento que yo estaba orando, Dios le estaba dando testimonio a su papá de que el milagro estaba hecho. Cuando él llega, le traen la charola de alimentos a la jovencita que había rehusado muchas veces no comer. Ella dijo, tengo hambre, y empezó a comer. El médico vino y la revisó y le dijo, ¿sabe qué? No veo razón por qué tenerla aquí. Su hija está bien, solo tenga estos cuidados, estos medicamentos, pero hoy la doy de alta. Inexplicablemente ella estaba saliendo del hospital. Porque si supiéramos el poder que hay en una oración, moveríamos el mundo a favor de los deseos de Dios para nuestras vidas. Cuando usted ora, la salud viene como un milagro de parte de Dios. Inciso B, prosperidad que viene como bendición, pero no como fruto de nuestro trabajo. Cuando tú tienes la bendición de Dios, escúchame bien, Dios va a producir más que lo que produce tu trabajo y tu esfuerzo. Conozco gente que son arquitectos y viven en una casa de Infonavit, ni siquiera han construido su casa. Gente que estudió licenciatura, una maestría y un doctorado y apenas sobrevive. Pero conozco gente que con pocos estudios, pero una fe aferrada y una perseverancia, ganan más que un profesionista y tienen la casa que siempre han querido, porque hay algo que se llama la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Lo que tú quieres, lo que tú necesitas es que Dios bendiga lo que estás haciendo para producir más de lo que tú produces. Yo no sé si alguien lo captó, pero cuando Dios bendice, produces más de lo que estás produciendo. Y hoy Dios quiere liberarte, llevarte a un nivel de bendición, que no solo vivas de tu trabajo. Y no siempre recibimos lo que nuestro trabajo, que lo que hemos trabajado. Hay gente que trabaja mucho y gana poco. Pero cuando Dios decide bendecir a una persona, por cuanto es una persona de oración, Dios te bendice más allá de lo que te imaginas y más allá de lo que te esperas. Y Dios te da cosas que jamás hubieras creído tener si no hubiera sido por una intervención de Dios a tu favor. Y lo que yo veo que la humanidad está hambrienta y sedienta de ver a Dios moverse, pero necesitamos hombres y mujeres que permitan que Dios tenga acceso al mundo natural. La manera en que Dios accede a lo natural es a través de la oración. Es el camino que le abrimos a Dios para que Dios haga cosas extraordinarias. Dale un aplauso, porque hoy le vamos a abrir de par en par la puerta y que Él pueda bendecir nuestra vida. La salvación es una bendición de Dios, es un regalo de Dios la salvación. Escuche bien lo que le voy a decir. Por una oración tú y yo podemos ser salvos. Por una oración tú y yo podemos ir al cielo. Y si una oración me lleva a ir al cielo, una oración hace que el cielo venga a la tierra. Hoy yo no sé si alguien lo está captando. Vénganos tu reino y llegase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Una oración trae el cielo a la tierra, y no solo te lleva al cielo, sino que trae el cielo en la tierra de los vivientes.
David dijo en el libro de Salmos: yo hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David esperó en Dios y Dios lo llevó a lugares jamás imaginados. Entonces, si una oración te lleva al cielo, una oración hace que el cielo venga a la tierra. No está en el tríptico, pero dice Romanos 10, 9 y 10: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que fue levantado entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Si esa oración tan sencilla te lleva al cielo, una oración hace que el cielo venga a tu tierra y que sea un reflejo de lo que está pasando arriba. Tú seas un reflejo de lo que está pasando arriba. Habilidades que no teníamos. Hay gente que ha tenido el deseo de cantar, el deseo de tener un oficio. Dice: mis dedos son torpes para un oficio, mis dedos son torpes para tocar un instrumento. He querido aprender un idioma, pero si el inglés, a veces ni el español me sale bien, imagínense aprender el inglés o el chino o el mandarín. Cuando tú oras, Dios te habilita para aprender algo que tú no tenías la habilidad. El día de ayer en las redes sociales vi a un hombre que nació sin brazos, pero con sus pies tocaba la guitarra mejor que muchos que estamos completos. Dios lo habilitó. Usted sabe que los pies no son para tocar instrumentos, son para caminar. Pero cuando Dios interviene, Dios usa lo que tienes a tu favor. Cuando Dios interviene, usa lo que tienes. ¿Qué tienes? Nomás tengo unos pies. Con eso te voy a hacer un gran concertista. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Con una vara voy a liberar al pueblo de Egipto. ¿Qué tienen en sus manos? ¿Qué tiene la gente? Un par de panes y de peces. Con eso le voy a dar de comer a 5,000 personas. Dios habilita lo que tienes. Dios lo habilita y lo potencializa. Pero preséntale a Dios el deseo de tu corazón. Preséntale a Dios el deseo de tu corazón y Él te concederá las peticiones que hay en Él. Pero preséntale el deseo que hay en tu corazón. De ser una persona disléxica, hoy me dedico a compartir en diferentes lugares, diferentes foros. Pero yo un día anhelé poder hablar como aquellos que hablan en público, poder hablar como aquellos que hablan en la radio y en la televisión. Y mi anhelo fue tan ferviente que oré y Dios me dio una habilidad que no tenía. Tenía problemas de dislexia, problemas de lenguaje. Me comía las palabras no solo cuando las escribía, sino cuando las hablaba. Pero Dios me dio una habilidad que no tenía, porque Dios hace hablar al mudo, cuanto más al tartamudo. Dale un aplauso al Rey Jesús. Preséntale lo que tú quieres y Dios lo va a habilitar. Punto número 2. La perseverancia en la oración es necesaria para hacer a un lado la adversidad. Si tú tienes una adversidad en tu vida, lo que quita la adversidad es el poder de la oración. Cuando tú oras, vas a ver que Dios va a hacer algo inesperado. En 40 años, en esos años el pueblo hebreo tenía ganas de carne. Y le empezó a decir a Abraham su reclamo: queremos carne. Moisés fue y oró a Dios, y Dios hizo que soplara un fuerte viento del norte y tapizó todo el desierto de codornices. Y dice que comieron tanto que hasta lo expulsaban por la nariz y la boca. A ti te toca hacer lo natural, a Dios le toca hacer lo sobrenatural. A ti te toca pedir y a Dios le toca dar. A ti te toca tocar, a Dios le toca abrir. A ti te toca buscar y Dios te va a llevar donde tengas que hallar lo que necesitas hallar: un trabajo, un esposo, una esposa. Pero si no pides, no vas a recibir. Y si no tocas, no se te va a abrir. A toda acción humana corresponde una reacción divina. Si yo me humillo, Dios me exalta. Y si yo me exalto, Dios me humilla.
Si yo lo busco, Él es galardonador de los que les buscan y lo recompensa. Entonces busquémoslo, no solo en tiempos de necesidad, en todo tiempo, para que Dios mantenga una atmósfera, diga, espiritual sobre nuestras vidas. ¿Por qué conformarnos que nos vaya bien un tiempo? ¿Por qué no hacer que ese tiempo se prolongue con Dios? Cuando hay adversidades, yo lo que hago, voy directamente a los pies de Jesús y a orar. El día viernes yo sentí una gran necesidad. Yo estoy ayunando el ayuno de Daniel, solo frutas y verduras, y yo sentía la necesidad de ayunar puros líquidos ese viernes. Y mi esposa me dijo: y mi amor, aunque sea una lechuguita. Digo, nada, no mi amor, porque mi necesidad de Dios es más grande que mi apetito. Tengo una necesidad de Dios. ¿Y saben qué? Cuando tú tienes hambre, Dios le da pan al que tiene hambre. Dios le da de beber al que tiene sed. Mientras tú tengas hambre y sed de Dios, Dios va a estar ahí revelándote, fortaleciéndote y bendiciéndote en todo tiempo. Espero, lloro a Dios que nunca se te acabe el hambre y la sed por estar en su presencia, sino que vaya creciendo y creciendo y te conviertas en un hambriento de su presencia. Y sé que Dios desata cosas extraordinarias cuando anhelamos su presencia más que cualquier otra cosa en nuestra vida. Escucha bien. Si todavía tú no te has metido en un día de ayuno, es porque tu necesidad de Dios no es tan grande como tu necesidad de llenar tu apetito. Pero cuando tú sabes que quieres que las cosas cambien, tú dejas a un lado tus alimentos, tú dejas a un lado lo que sea, porque quieres que Dios intervenga en tu situación. Pero Dios tiene que ver que tú estás hablando en serio. Tú tienes que provocar que Dios te voltee a ver y que no voltee a ver a nadie más que a ti, hasta que te diga qué quieres que haga por ti. Cuando tienes la atención de Dios, tienes el apoyo de Dios. Yo quiero provocar que Dios me voltee a ver para que me bendiga. Lucas capítulo 18, Biblia al día, 1989. La parábola de la viuda y el juez injusto. Escuche bien esto. Yo no sé Dios que tenga con las viudas, pero siempre hay una viuda ahí. Vemos que Dios manda un profeta para que lo sostenga una viuda, la viuda de Serepta, y apenas tenía para comer ella. Dice: es todo lo que voy a comer y voy a morir. Y le dice la viuda: susténtame a este profeta, y aparte ese es comelón. Porque Dios nos pida cosas, diga, descabelladas. ¿Cómo me pides a mí que le dé de comer si solo tengo un bocado de pan para mí, para mi hijo, y nos vamos a dejar morir? A veces Dios te va a pedir, dile, cosas insólitas para ver dónde está nuestra fe. A esta mujer le dijo: dale todo lo que tienes. Le dijo a Abraham: entrégame a tu hijo, a tu único hijo. A otra viuda le dijo: ¿qué es lo que tienes en casa? Un poco de aceite. Pues con ese poco de aceite consíguete prestada todas las vasijas. Y el aceite seguía fluyendo y fluyendo, y cuando ya no había más vasijas, el aceite se acabó. Dile al que está a tu lado: Dios te va a pedir cosas descabelladas, insólitas, para que veas el poder de Dios sobre tu vida manifestado. Tal vez Julián me platicó algo muy interesante. Me decía Julián: ¿cuántos saben que esta casa es una casa apostólica profética? Dios ha derramado una unción profética sobre ustedes. Lo que hay en la cabeza lo hay en todo el cuerpo. Julián se llevó a una hermana en Cristo que tiene poquito que vino a la iglesia. El camión la dejó hasta acá, vio que decía la fe mueve montañas, se metió. Yo empecé a hablarle un poquito de Jesús junto con otro hermano, y le dije: vente el domingo. Vino el domingo, después empezó a venir un martes, pero un martes algo pasó. Ella no tenía manera de transportarse, y Julián le hizo favor de llevarla a su casa, a la hermana. Y en el transcurso Julián le suelta una palabra. ¿Dónde está Julián? ¿Mandé? Dando clases. Bueno, ahí está su mamá. Ok.
Julián le dice, oye, la volteé a ver. No habían platicado nada de su vida, solo le estaba haciendo un favor. Oye, ¿verdad que tienes rencor contra tu mamá? Y se queda sorprendida. Sí, no nos hablamos. Pues Dios dice que perdones a tu mamá. Entonces ella queda conmovida y le dice, ¿sabes qué, Julián? Ya no me lleves a mi casa, llévame a la casa de mamá, porque quiero ponerme a cuentas con ella. Eso lo hace Dios. Cambia el corazón y cambia el curso de una familia. Una palabra del cielo cambiará el curso. Dios te va a pedir algo para hacer un milagro con ese algo. Jesús contó una parábola a sus discípulos. Estoy leyendo Lucas 18:1 para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Dile al que está a tu lado, tú tienes que orar siempre y desafiar el desánimo, porque nos vamos a desanimar, porque vemos que las cosas siguen igual y no cambian. Pero cuando hay desánimo es porque el diablo sabe que viene una bendición tan grande y te está haciendo voltear hacia el lado equivocado, para que no veas de dónde viene la bendición y te desanimes y no estés ahí para esperarla. Porque cuando tú te mueves donde Dios te va a bendecir, la bendición se regresa al cielo. Tienes que estar ahí para recibir lo que Dios tiene para ti, en tiempos buenos o en tiempos difíciles. Entonces Jesús les dijo, oren y perseveren y no se desanimen, porque hay oraciones que desaniman, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han orado por algo, tal vez por días, meses o años, y pareciera que nunca va a llegar eso? Tal vez por un familiar, tal vez por un problema personal, de salud, económico, por un hijo, y tú dices, no, yo ya no voy a orar porque no veo nada. Y yo quiero decirte que la oración no tiene que ver con ver, tiene que ver con creer que vas a ver la gloria de Dios manifestada. No tiene que ver con ver, sino creer que lo vas a ver. Jesús le dice a María y a Marta, cuando le reclaman que porque no llegó a tiempo para sanar a su hermano ya no estaba enfermo, estaba muerto. Y Jesús le dice a estas dos mujeres, ¿que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y si Dios pudo levantar a un muerto de la tumba, ¿qué no va a poder hacer con los tuyos? ¿Qué no podrá hacer con tu salud, tu economía, tu familia, con tus hijos, tu esposo, tu esposa? Pero tienes que creer. Creer que lo vas a ver, aunque no haya nada que ver por el momento. Bendito sea Dios. Versículo 2. Y les dijo, había un cierto pueblo, un juez que no tenía temor de Dios ni consideración con nadie. En otras palabras, no tenía temor ni a los hombres. Era injusto, diga, era injusto, era malo, era cruel. Y la vida es de la misma manera. La vida no es justa para nadie. Porque muchos de ustedes dicen, es que la vida no es justa, es que la vida me ha lanzado de todo, me ha lanzado problemas, dificultades, y no es justo. Pero quiero decirte que la vida es injusta para todos, solo para aquellos que no se resignan a vivir de esa manera y se levantan vez tras vez tras vez, hasta que el mundo cae de rodillas delante de ellos y no ellos delante de las propuestas del mundo. Y este varón era un juez injusto, pero se topó, dile al que está a tu lado, él era un juez, diga, cruel, injusto, pero se topó con una mujer perseverante y molesta. Hola. Dice, en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle. Esta mujer tenía una capacidad, diga, de insistir y pedir. ¿Cuál es la actitud que tú y yo debemos de tener ante Dios? Insistir y pedir
hasta que Dios intervenga y traiga justicia a tu vida. No es justo que un niño muera en su infancia. Ora para que Dios haga justicia y muera de viejo el niño, y no de niño, y no por enfermedad. Es que no es justo que en mi matrimonio solo hay problemas y dificultades. Ora para que Dios traiga justicia, paz y equidad. Pero si no oras, eso no se va a acabar jamás. Pero tienes que ser, diga, insistente, perseverante. 3, y en el mismo pueblo, ya dijimos. 4, durante algún tiempo sí se negó, pero al fin concluyó: aunque no temo a Dios, ni tengo consideración por nadie. En 5, como esta viuda no deja de, a ver allá atrás, dígalo, no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Sus visitas, eso quiere decir que cuando él salía de la corte, se le encontraba en la esquina, yo creo que comiendo una torta. Dice: oiga, ¿no quiere una torta? ¿Me hace justicia? Y ya se iba corriendo: no, ya me voy. Y de repente le iba a la farmacia y la mujer nomás lo estaba cazando. Y le digo: oiga, juez, ¿quién? Ay, otra vez tú. Hágame justicia. Y yo creo que se iba corriendo y se metía a su casa y abría y se asomaba por la ventana si no estaba ella, y la veía y le dijo: hasta en la sopa veía a la viuda, porque ya era una molestia. Era tanta su perseverancia. Y dice: con sus visitas me haga la vida imposible. Versículo 6, continúa el Señor: tened en cuenta lo que dijo el juez injusto. Escucha bien, si este hombre, siendo injusto, le hizo justicia a una mujer por su perseverancia, tú debes de perseverar en la oración, porque Dios te va a conceder lo que le pides. Y tarde o temprano va a llegar, si es que no viene en camino ya. Hace algunos años nos tocó predicar y llevar alimento a una colonia que se llama la colonia Zapata Vive. Pero se ve que ya ni vivía Zapata, porque ni parecía colonia. Pura terracería, se robaban la luz de una colonia, era un relajo ahí, era, ¿cómo le llaman? Un montón de paracaidistas ahí. Pero cuando yo estaba predicando, se acerca una mujer llorando y me dice: pastor, quiero que por favor me ayude a orar por mí, hijo. Tengo meses que no lo veo. Un día salió de la casa y ya no regresó. Nos peleamos y ya no regresó. Yo empecé a orar, llevé la petición de la mujer delante de Dios, y yo lo que hice fue aportar mi fe al deseo de esta mujer. Ella tenía un deseo. Yo lo que hice fue aportar mi fe a ese deseo, y oramos en esa tarde. Y cuando estábamos ya dando la comida a la gente de ahí, llega ella a las 2 horas con un joven delgado, un poco descuidado, y dice: mire, después de tantos meses mi hijo vino a buscarme y aquí está. En 2 horas Dios hizo lo que en años meses no pudo lograr esta mujer. No pudo contactarlo, Dios lo contactó y lo trajo a casa. ¿Y qué tan ferviente es tu deseo por ver que Dios se mueva a tu favor? ¿Qué tan ferviente es tu deseo? ¿Qué tanto tú dices, deseas lo que deseas, que estás dispuesto a pagar el precio de insistir hasta que las cosas sucedan? Y dice el 7: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman? Y clamar es gritarle a Él día y noche. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Clamar de día y de noche. Por eso hicimos una cadena de oración 40-24, que tú debes de estar ahí si quieres que algo suceda. Que cuando tú estás de 3 a 4 de la mañana orando, tú estás bendiciendo el sueño de alguien. Y esa persona, cuando le toca orar, está bendiciendo tu trabajo, te está cubriendo, porque hay una lista de oraciones y peticiones. Y juntos estamos haciendo una inercia y estamos convocando tanto a la oración, que Dios no se puede negar a contestarnos a cada uno de nosotros.
Pero tenemos que provocar que Dios nos vea, llamar la atención de Dios, hasta que Dios no le quede otra cosa que te diga: ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo, usted conoce la historia de Bartimeo. Él gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo manda a llamar y le dice: ¿qué quieres que haga? Diga: estaba ciego. Escuche bien esta revelación. Dios no se mueve por tu necesidad, Dios se mueve por tu fe. Porque Jesús veía la necesidad de Bartimeo y aún así le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Porque lo que tú recibes no es de acuerdo a tu necesidad, lo que tú recibes de acuerdo a tu fe. Y le dijo a Bartimeo, en otras palabras: ¿tú en qué crees que puedo hacer por ti? Si quieres cantar, vas a cantar lindo. Si quieres salir en un show, yo te pongo el show. Y te puedes quedar ciego. Pero le dijo: quiero ver. Entonces Dios lo que va a hacer, Dios no se mueve de acuerdo a tu necesidad, Dios lo que lo mueve es tu fe. Y si tienes fe que algo suceda, Dios lo va a hacer más grande y abundantemente de lo que pedimos o creemos en Jesucristo Señor nuestro. Dios va a hacer algo mejor que lo que estamos pidiendo, pero tenemos que insistir y presentarle en una y otra vez nuestra petición con acción de gracias y haciendo que se acelere el asunto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? ¿Usted qué piensa? La perseverancia acelera el paso de Dios. Versículo 8. Os digo que sí les hará justicia y sin demora. Pero ¿qué tenemos que hacer para que recibamos justicia sin demora? Perseverantes, insistentes, clamar de día y clamar de noche. Hay gente que ya se cansó de clamar y el diablo tomó ventaja. Y diga: retrasó. ¿Qué hace el diablo? Retrasa. Cuando tú te desanimas, el diablo retrasa. Cuando tú dejas de orar, el diablo retrasa. Pero cuando tú crees, aunque el diablo esté poniendo obstáculos, Dios acorta el tiempo de espera. Pero tú tienes que saber eso. Y os digo que les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Por lo menos yo sí. Mi fe estará como ha estado hasta estos años, creyendo que Dios hará cosas extraordinarias con nosotros. Y número 3, la oración con fe trae resultados sobrenaturales a nuestra vida. Lo voy a repetir: la oración con fe trae resultados sobrenaturales en nuestra vida. Santiago capítulo 5, 16 al 18, Reina Valera contemporánea. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Increíble, dice: oren unos por otros para que sean. No dice a lo mejor, tal vez. La oración con fe trae sanidad. Le voy a decir algo: si usted cree en el poder de la oración, usted va a recibir lo que usted pide. Pero si usted no cree en el poder de la oración, es como estar rezando, como estar repitiendo. No va a pasar nada. Tenemos que creer que la oración hay poder, poner mi fe en lo que estoy diciendo, y entonces se van a desatar cosas sobrenaturales. Dile al que está a tu lado: ¿tienes fe en la oración? Tienes que tener fe en lo que estás diciéndole a Dios. Y la oración del justo es muy poderosa y efectiva. ¿Cómo es la oración de los justos? Poderosa y efectiva. Y tal vez algunos digan: pero es que yo no soy muy justo, es que yo todavía tengo errores y fallas en mi vida. Pero no estamos hablando de la justicia que viene por las obras, sino la justicia que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Jesús nos hizo justos porque nos justificó de nuestros pecados, nuestros errores. Fuimos justificados, fuimos perdonados. La rectitud de Jesucristo se nos fue trasladada a nosotros y nuestros pecados fueron trasladados en Jesús y Él pagó el precio por ellos. Diga: hubo una transferencia espiritual. Lo de nosotros pasó a la cuenta de Jesús y lo de Cristo pasó a tu cuenta.
somos justos por Jesús. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Diga al que está a tu lado: eres justificado. Entonces tu oración es poderosa y efectiva. Tu oración es poderosa y efectiva. Elías oró. Escuche bien, Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras. Versículo 17. Elías era un hombre como nosotros, tenía limitaciones como nosotros. En la versión 60 dice: Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Se enojaba, se deprimía. Era un hombre como nosotros, pero había una cualidad. Diga: era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Podía estar triste, pero su tristeza no hacía que perdiera su fe. Podía estar enojado y su enojo no hacía que perdiera su fe. Él tenía una fe en Dios a pesar de sus limitaciones. No sé cuáles sean tus limitaciones, pero sé que Dios no tiene limitaciones. Solo necesita un corazón que crea. Pero quiero revelarte algo. Pero oró con fervor. ¿Qué hizo Elías? Orar con fervor para que no lloviera. Y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Escucha bien. Dice que Elías oró para que no lloviera. Y durante 3 años, 6 meses no llovió sobre la tierra. En la tierra había sequedad, había hambre. Los árboles estaban secos, los animales inmigraban porque no había que comer. Los ríos estaban sin agua. La gente moría de hambre porque la tierra no produce nada si no hay lluvia. Elías se dio cuenta de algo, que sus palabras son poderosas. Él oró para que no lloviera y no llovió. ¿Cuántos de ustedes maldicen el día que nacen? Maldicen su trabajo, maldicen su salario, reniegan de sus hijos. ¿Y qué crees? Es que mi hijo es de lo peor. Oye, felicidades, tu oración tiene poder, porque él oró para que no lloviera y no llovió y todo se secó. Tu tierra es el resultado de tus oraciones. Tu familia es el resultado de tus oraciones. Tu ingreso económico es el resultado de tus oraciones. Porque si tú dices: este hijo mío nunca va a cambiar ni va a hacer nada, estás orando para que el cielo se le cierre, para que las oportunidades se le vengan abajo, para que el único camino sea el de la perdición que se le abra, porque con tu boca cerramos o abrimos los cielos. Entonces empieza a examinar en aquellas áreas donde hay sequedad, en aquellas áreas donde ya no hay alegría, donde ya no hay cántico, donde no hay fruto, donde no dices que esto no es lo que yo quería, y date cuenta que eso que no querías va relacionado a lo que has orado. Orar es hablar. ¿Qué has hablado? ¿Qué has confesado? Que tu vida está así, porque tu vida es el resultado de tus palabras. Porque el hombre comerá del fruto de sus palabras. Y la Biblia dice que en la boca está el poder para dar vida y para dar muerte, bendición y maldición. Y Elías se dio cuenta que cuando soltó esa palabra, todo se secó conforme a lo que él habló. Veo la vida de muchos seca. Los veo sedientos de un cambio y una transformación. Y ustedes dicen: pero ¿por qué a mí me pasa siempre lo mismo? Porque tu confesión y tu oración no ha cambiado. Es que a mí siempre me va mal. Es que a mí cuando del trabajo siempre me andan corriendo. A otro le dan el aumento, a mí no. Tus palabras son tus oraciones, y esas reciben una respuesta. Y no siempre la respuesta que queremos, pero es la manera en que oramos. Ay, ay, ay. No siempre recibimos la respuesta que queremos, pero sí lo que oramos. Por eso Dios le dijo a Bartimeo: yo veo tu necesidad, pero ¿en qué tienes fe? ¿En que puedes ver? Y si eso es lo que tienes, yo hago lo que tú tienes, no por tu necesidad, sino por tu fe se ha hecho. Necesitamos cambiar nuestra manera de orar, de hablar.
Si queremos ver mejores tiempos, tenemos que llamar esos buenos tiempos. Hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Traerlas a la existencia. ¿Y cómo se trae a la existencia lo que no existe? Empezando a crearlo a través de las palabras. Todo lo que existe, diga, lo visible y lo invisible. Diga conmigo, lo visible e invisible fue hecho por las palabras de Dios. Y porque cuando Dios habló, tuvo existencia lo que no existía. No había sol hasta que Dios lo llamó a la existencia. No había luna hasta que Dios lo llamó a la existencia. No había un hombre en la tierra hasta que Dios la llamó a la existencia. No había una mujer en la tierra hasta que Dios la llamó de la existencia, de la costilla de Adán. Esta vida no es perfecta, pero a Dios te dio poder para hacer de esta vida una arquitectura, una arte majestuosa, diga, con los planos de Dios. ¿Y cuáles son los planos de Dios? Su voluntad. Y eso es lo que Dios quiere para ti. No te conformes con menos. No te conformes con menos cuando Dios quiere darte más. Pero no podemos dejar a un lado la oración. Cuando Elías supo el efecto que tuvo su oración en forma negativa, a los 3 años, 6 meses, él cambió su manera de orar. Y dile al que está a tu lado, ya cuántos años llevas orando de la misma manera. Es tiempo de orar diferente para que tenga resultados diferentes. Acompáñame a este versículo que es el 18. Después volvió a orar. Y a orar es hablar con Dios o hablar a las cosas. Y el cielo dejó caer su lluvia y la tierra dio sus frutos. Otra vez lo voy a repetir. Después volvió a orar y el cielo dejó caer su lluvia y la tierra dio sus frutos. Había un niño que pertenecía a una congregación como esta. Eran tiempos de sequía, eran tiempos de hambre. Y dijo uno de los congregantes: vamos a la iglesia a orar para que llueva. Y otro dijo: mejor en lugar de ir a la iglesia, vamos al monte. Estamos más cerca de Dios, para que Dios nos bendiga con lluvia. Y empezaron a caminar hacia el monte a orar para que lloviera. Y un niño de 8 años llevaba un paraguas. Y le pregunta a uno de los que iban ahí en el grupo: oye, hijo, ¿por qué llevas tu paraguas? Es que nos va a caer un gran aguacero. Los otros iban con esperanza, pero el niño iba con la fe de que iba a llover. Y espero que traiga su paraguas el día de hoy, porque va a caer una torrencial de la gloria y del Espíritu de Dios sobre su vida. Y va a hacer fructificar lo que durante años estaba seco. Dios lo va a fructificar. Y el cielo dejó caer su lluvia. Escuche bien, la tierra estaba seca. Quiero que vean esto conmigo. Diga: la tierra estaba seca. Otra vez diga: la tierra estaba seca. Pero el cielo estaba oscuro, porque dice que la lluvia se dejó caer. O sea que todo el tiempo estuvo en el cielo. Veía a la gente las nubes cargadas de agua, pero algo había que las detenía y no dejaban que cayera el agua. ¿Qué cree? La bendición está sobre tu cabeza, pero hay algo que no deja que salga, se libere la bendición. La bendición está sobre ti, pero hay algo que está frenando que caiga la bendición, pero está sobre tu cabeza, esperando una oración diferente, una instrucción diferente para que pase algo diferente. Y dice que la tierra empezó, diga, a producir. Diga, a producir. Y cuando llovió, ¿qué hizo la tierra? A producir. Diga, a producir frutos. Pero escuche lo que le voy a decir. Por más que tú trabajes la tierra, por más que tú la siembres con la mejor semilla, la tierra no puede dar vida sin que el cielo la toque con su lluvia. La lluvia lo que hace es germinar el trabajo del agricultor y del campesino. Uno podrá esmerarse, pero si la lluvia no cae, es como si no hubiera trabajado. Pero cuando trabaja la tierra conjuntamente con el cielo, todo lo que sembramos, por muy pequeño que sea, por muy diminuto, va a crecer y va a producir, porque el hombre sin Dios es improductivo.
y estamos frustrados porque no levantamos la cosecha que esperamos, a pesar de que trabajamos con el sudor de nuestra frente, porque el hombre no fue hecho para vivir de su trabajo, el hombre fue hecho para vivir de la bendición de Dios sobre su trabajo. Dale un aplauso al Señor, porque lo que ha sembrado en años y no ha fructificado, hoy va a fructificar. Porque la semilla puede ser resguardada durante años y años en la tierra, esperando la lluvia. Pero cuando la lluvia toca la semilla, el tiempo de espera de la semilla se acabó y empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a agarrar fuerza, empieza a arraizarse, empieza a tener ramas y empieza a dar fruto. Lo que tú necesitabas todo este tiempo es la bendición de Dios, la que enriquece y no añade con ella tristeza. Porque te has esforzado. Es mucho lo que has trabajado y poco lo que has cosechado. Necesitamos una intervención de lo sobrenatural. Le voy a pedir de favor que se pongan de pie. Podemos entender que cuando alguien se pone delante de Dios en oración, Dios actúa poderosamente cuando dejamos que Él asuma como suya la guerra. ¿Están listos conmigo? Levante sus manos. Voy a pedir al ministerio de alabanza que suba. Di conmigo: Padre Celestial, hoy vengo confesando mis pecados y pidiendo perdón por todas mis transgresiones. Renuncio a la oscuridad, a los poderes demoníacos, al ocultismo, a la pobreza, a la miseria y a toda depravación sexual. Que la sangre de Cristo me lave y me limpia de todo pecado. Me declaro justificado por el sacrificio de la cruz, que en aquel lugar encontré mi salvación. Al ver a Jesús clavado en el madero, fui salvo. Ordeno que todo espíritu de maldad, de iniquidad, todo espíritu de enfermedad, de depresión, de control mental, espíritus demoníacos de sordera, ceguera espiritual, se van ahora. Abre tu boca. Se van ahora. Se van ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de locura, espíritu de deuda, espíritu de inmoralidad, espíritu de brujería, hechicería, de religiosidad, sal fuera de mi mente, de mi vida, en el nombre de Jesús. Y toda influencia que ejercía sobre mí, hoy queda quebrantada, quebrantada bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Yo declaro que los ángeles de Dios hacen vallado alrededor de mí y me guardan mi entrada y mi salida desde hoy y para siempre. Padre eterno, declaro que tú eres quien me protege de día y de noche, del hombre malo, del hombre despiadado, del hombre cruel, de robo, de secuestro. Deposito en ti toda confianza. Me pongo bajo la sombra de tus alas para vivir seguro y tranquilo todos los días de mi vida. Te nombro y te establezco como el único guardián y protector de mi alma y de mi familia. En el nombre de Jesús, derroto toda fuerza del enemigo, toda violencia, robo, accidentes, desgracia y enfermedad. Resisto todo mal y declaro que tu protección me libera. Te pido la cobertura celestial alrededor de mí y la familia, en el nombre de Jesús. Me cubro con la preciosa sangre de Cristo de todo lo que hago y en todo lo que me pertenece. Lo dejo cubierto
y resguardado. Junto a ti no le temo a ningún terror de la noche, ni amenaza de día. Tu fuego me rodea y me apartas de la injusticia y de la maldad. Acudo a ti, mi torre fuerte, mi alto refugio, para hallar seguridad y ser cubierto de mis enemigos. Cuídame como a la niña de tus ojos y sé mi refugio ante cualquier tempestad, adversidad o agravio. Gracias te doy, Señor Jesucristo, Todopoderoso, por estar cubierto bajo la cobertura espiritual de mis padres en la fe, Jehová y Ana Medina, continuamente cubiertos por la sangre de Cristo. Gracias por dejarnos estar en la palma de tu mano, de donde nadie nos puede arrebatar. Gracias por cada día velar por mí, por mi cuidado y el de mi familia. Gracias porque viviremos tranquilos y resguardados de nuestra vida sobre el amparo de tu poderosa mano, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, en tu mano y con el poder de tu mano y con tu preciosa sangre sellamos, diga, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Queda sellado y cancelado con el poder de la sangre de Jesús. Sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Sellamos y cancelamos con la sangre de Jesucristo. Con el poder de su sangre rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo tu corte de santos ángeles, guardianes, escuderos y guerreros, a resguardar nuestro hogar y nuestro lugar de trabajo. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que la habitan, las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos. Y en la fe y en fe colocamos un círculo de tu sangre alrededor de nuestras familias, bienes e iglesia. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Manda tu lluvia, manda tu diluvio de bendición, y acaba con la sequedad, acaba con la pobreza, acaba con el dolor, acaba con la frustración. Haz correr ríos de agua viva, papá, ríos de agua viva en el nombre de Jesús. Rompe las fuentes del cielo, haz llover, es nuestro clamor. haz llover, rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover, rompe